Pues sí, en primer lugar debemos indicar que tanto las normas de coordinación de los sistemas de seguridad social, los reglamentos comunitarios en este caso, el 883/2004 y el 987/2009, así como todo el acervo comunitario en esta materia, se fundamentan en los principios informadores sólidos y muy proteccionistas con los trabajadores migrantes, en este caso en concreto con los trabajadores transfronterizos, también denominado trabajo pendular, y de sus familias, de forma que aseguren especialmente los principios denominados de igualdad, el de mantenimiento de derechos en curso de adquisición o la explotación de derechos adquiridos, o el de asimilación de hechos, garantizados para todos los trabajadores migrantes. En este sentido, se asegura que nadie pueda quedar fuera del paraguas protector que garantiza la libre circulación de personas. Sin embargo, el principal problema, a pesar de estas garantías, se plantea por el desconocimiento de la normativa comunitaria vigente, especialmente el principio de unicidad de legislación aplicable, por tanto, por parte de empresarios y sus trabajadores, los trabajadores autónomos, incluidos también los profesionales y los autorizados B, que son los encargados de la afiliación y el alta de los trabajadores. Este acervo comunitario, toda la normativa comunitaria, asegura que siempre una persona esté protegida por la legislación del Estado miembro competente. Pero este principio de unicidad de legislación aplicable lo que establece es que una persona en un momento dado solo puede estar sometida a la legislación de un Estado, de tal manera de que si ejerce su actividad laboral o profesional en dos o más Estados miembros, tenemos que determinar cuál va a ser el Estado miembro competente. Y esto dificulta pues, el cumplimiento de toda la normativa, provocando unas situaciones indebidas o cotizaciones superpuestas o falta de aseguramiento por ese desconocimiento, ya digo que a nivel general. Bien, en materia de asistencia sanitaria precisamente es uno de nuestros hándicaps más importantes, sobre todo en el tema de los transfronterizos, donde el trabajador reside en un país y trabaja en otro y va a necesitar recibir asistencia sanitaria tanto en el país de residencia como a veces, derivada a contingencias profesionales o situaciones que pueden surgir a la hora del trabajo, en el Estado miembro donde presta servicio. Cada Estado aplica su derecho nacional, puesto que no existe un derecho comunitario de seguridad social, sino unas normas de coordinación que respetan esos derechos nacionales y que lo que hacen es intentar evitar esas normas en conflicto para asegurar el derecho de los trabajadores. En esta Dirección Provincial de Badajoz trabajamos para divulgar y dar a conocer la normativa comunitaria. Participamos en foros, actividades que nos permitan colaborar en su puesta en práctica. También se imparte formación en normativa internacional con carácter periódico. De hecho, en octubre ahora vamos a tener una nueva formación. Los conflictos entre instituciones se resuelven en las reuniones que se celebran entre ambos estados, pero siempre a nivel centralizado. Y a nivel ya local o provincializado sí que tenemos la transmisión electrónica de datos para comunicarnos aquellas incidencias que se puedan producir. En la Dirección Provincial realizamos actividades informativas, en normativa comunitaria, también en ámbitos educacionales, es decir, en educación secundaria, formación profesional en la universidad, a través de asociaciones empresariales, colegios profesionales, en los cuales estamos implicados difundiendo el derecho comunitario. Colaboramos informando y aclarando dudas sobre las redes de protección social, especialmente a través de colaboración con el EURES transfronterizo, y como institución de protección social siempre aportamos información y colaboración que nos sea requerida. Bien, como he comentado, la asistencia sanitaria es un tema muy recurrente y da múltiples situaciones que tratamos de solventar poniendo en conocimiento de los ciudadanos y de las instituciones portuguesas las situaciones indebidas. Tenemos casos concretos dentro de estos principios informadores de los reglamentos. También se encuentra el principio de colaboración administrativa y la obligación de entre los Estados miembros de prestarnos nuestros buenos oficios para solventar esas incidencias. Los protocolos se establecen a nivel centralizado, a través de las instituciones competentes. Las personas que gestionamos prestaciones al amparo de la normativa comunitaria conocemos profundamente no solo esta normativa, sino la normativa civil, familiar, tanto de España como en muchos casos nos preocupamos también de conocer la normativa del Estado portugués, de tal manera que los hechos ocurridos en un Estado, porque no se acrediten de la misma manera, con las mismas certificaciones o con los mismos documentos, no sean un impedimento para que esa persona pueda adquirir
sus derechos como está contemplado dentro de la normativa comunitaria. Pero es necesario pues, determinar primero la legislación aplicable, como he comentado, y sobre todo cómo vamos a acreditar las situaciones del Estado civil. Como por ejemplo, en una prestación de nacimiento y cuidado menor, en España hasta ahora se editaba un libro de familia, que la Ley 36/2011 ya entiende que tiene que ser a través de documentos electrónicos, pero todavía se sigue emitiendo o se sigue certificando a través del libro de familia. En Portugal no hay libro de familia, entonces yo tengo que plantear qué documento en Portugal me sirve para acreditar esa situación. Una señora portuguesa que trabaja en España y que va a cobrar su prestación de nacimiento y cuidado menor. No podemos pedirle el libro de familia porque su país no se emite, evidentemente. Así que tenemos que preocuparnos de conocer cuáles son los documentos que en aquel país va a acreditar la misma situación que le pido de España. Todo esto, unido a la colaboración entre instituciones, pues evita que esas personas se sienten desprotegidas. Es verdad que a través de nuestros contactos encontramos situaciones fraudulentas en las que los ciudadanos no cumplen con sus obligaciones de informar el estado de residencia o el de trabajo. Pero son situaciones excepcionales normalmente. Muchos asegurados españoles, como la asistencia sanitaria nacional es universal en España, pero eso no implica que sea gratuita, porque es a cargo del Sistema Nacional de Salud siempre que se cumplan determinados requisitos. Si hay un tercero obligado al pago, por ejemplo, un accidente de coche o alguien practicando un deporte de que esté federado, pues ahí ese tercero obligado va a tener que pagar la asistencia sanitaria. Igual ocurre cuando un trabajador está de alta en el otro país donde cotiza, es donde tiene que pagar la asistencia sanitaria. Así que lo que hacemos es reembolso de gastos entre instituciones para asegurarnos la protección de los trabajadores, pero también que el Estado miembro de residencia que presta la asistencia sanitaria no sale perjudicado en el ámbito económico porque se está cotizando en un país y prestando la asistencia sanitaria en otro. Otras situaciones así recurrentes, pues el empadronamiento en 2 estados a la vez. Domicilio solo tenemos uno, que es donde nosotros residimos normalmente, pero hay ciudadanos que están empadronados en los 2 países. Eso lo que tenemos que contemplar siempre es la colaboración entre administraciones y en ese sentido sí que se fomentan las pasarelas electrónicas entre los Estados miembros para que esas situaciones se detecten evidentemente y se lleven a cabo las actuaciones necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, pero también para evitar que un país tenga a cargo situaciones que no deba de soportar. Bajo el principio de colaboración administrativa al que he hecho referencia hace un momentito, la transferencia de información entre instituciones se ha llevado a cabo hasta fechas muy recientes a través de formularios de enlace. Se transmitía entre instituciones. Actualmente, una vez implantada totalmente la transmisión electrónica a través de los sistemas EESI y RINA, la comunicación es más fluida y ágil, lo que redunda en beneficio de los ciudadanos al obtener sus prestaciones con la mayor garantía y en el menor tiempo posible. La puesta en práctica de la transmisión electrónica de datos es una obligación de todos los Estados miembros establecido en el artículo 4 del Reglamento 987/2009. Si bien el artículo 95 establecía que había un plazo en su momento, en el 2010, que fue cuando entraron en vigor los reglamentos, el 1 de mayo del 2010, de 12 meses para adaptarse, de 24 meses para adaptarse. Es decir, nos iríamos hasta el 2012. Pero teniendo en cuenta todas las particularidades de todos los Estados miembros, de los sistemas que tenían, se fueron emitiendo decisiones de la Unión Europea hasta que en 2021 se estableció ya totalmente ese sistema electrónico. Es verdad que el COVID favoreció también que la situación de COVID favoreció también que se impulsara más la transmisión electrónica, puesto que ya era más difícil ponerse en contacto. Actualmente, en 2025 se encuentran conectados 32 Estados miembros, todos los de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y la Confederación Suiza, así como el Reino Unido, si bien dependiendo de las prestaciones o de las instituciones, sea el INS, la Tesorería, el Servicio Público de Empleo Estatal, las mutualidades de funcionarios, o en unos casos se utiliza el sistema ESI y en otros RIB. Esta transmisión electrónica facilita y agiliza los procedimientos, asegura la veracidad de la información y en la documentación y garantiza la confidencialidad y protección de datos personales y digitales de los ciudadanos. Así que su puesta en práctica ha reducido los tiempos de espera en la resolución de las prestaciones solicitadas y repercute siempre en beneficio de los ciudadanos. Esta mejora en la comunicación entre las instituciones también facilita
el conocimiento de situaciones irregulares y la lucha contra el fraude. Tiene esa particularidad, como se ha puesto de manifiesto en las reuniones del Observatorio de la Lucha contra el Fraude. Consideramos que sigue siendo muy importante la difusión del conocimiento de la normativa comunitaria en todos los ámbitos, especialmente entre instituciones de protección social, a nivel de comunidades autónomas y a nivel provincial, y prioritariamente en aquellas poblaciones más cercanas a la frontera. Como propuesta a nivel local, implicar a las diputaciones provinciales y a las corporaciones locales de las poblaciones de ambos lados de la frontera, a los que podemos prestar asesoramiento en aquellos aspectos que lo necesiten o que nos demanden. Hemos podido comprobar la asistencia de los responsables de ambos estados a las conferencias, congresos u otras actividades de difusión que normalmente se realizan. Se ha incrementado el conocimiento y solventado algunos conflictos de competencia entre las instituciones, especialmente en el caso de Portugal, entre empresarios e instituciones, y quizás porque los ciudadanos saben que tienen más oportunidades de empleo en España, las instituciones portuguesas, bajo mi punto de vista personal, sí que colaboran y se preocupan más de asistir a estos eventos. Actualmente se realizan muchas jornadas a ambos lados de la frontera, a los que como institución siempre procuramos asistir, ¿de acuerdo? En este caso, muchos ciudadanos españoles que trabajan en España y tienen su residencia habitual en Portugal, desconocen que aquí le tienen que aplicar la asistencia sanitaria, por ejemplo, portuguesa, o otras prestaciones a cargo de España, pero parece que como la frontera se diluye un poco, al no existir la frontera física, parece que no estamos en otro Estado miembro, y sí lo están. Y entonces ese desconocimiento sí que es necesario solventar particularidades. Durante el periodo 2020 a 2022, el INS, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha trabajado en la elaboración de la Guía Práctica del Trabajo Transfronterizo entre España y Portugal, publicada en portugués y español, que ofrece una información detallada sobre aspectos muy importantes, no solo en relación con el trabajo, sino también con los derechos de seguridad social. Si bien yo he detectado que es necesario profundizar en el conocimiento de la aplicación de la normativa comunitaria y de la protección especial de los trabajadores. Tanto por organizaciones empresariales como organizaciones sindicales, todavía no existe suficiente fluidez para que puedan orientar y asegurar los derechos de todos. La duplicidad de cotizaciones no solo provoca derechos o pérdida de derechos de los trabajadores, sino un incremento de costes salariales que los empleadores y los trabajadores autónomos no deberían de soportar. Si supieran ese principio de unicidad de legislación aplicable, saben que no tienen que cotizar en dos estados por realizar una actividad. Por otra parte, tenemos la Comisión Provincial del Observatorio en la Lucha contra el Fraude, en la que participa la Tesorería, el Servicio Público de Empleo, la Oficina de Extranjería, en fin, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En este observatorio se han planteado propuestas en relación con el trabajo fronterizo, especialmente que se considere la posibilidad de que entre las instituciones españolas se pueda acceder a los datos o las bases de datos de las instituciones portuguesas. Así lo hacemos ya con otros países, como Alemania y Suiza, donde no es que nos faciliten información puntual sobre un caso concreto, sino que tenemos acceso a través de pasarelas electrónicas a sus bases de datos y ellos a las nuestras. De tal manera que se puede consultar la vida laboral o el importe de las pensiones sin ningún problema entre unas instituciones y otras. Estamos todos sometidos a la protección de datos y a la garantía de derechos digitales. Se detectan situaciones de percepción por desempleo en un país y trabajo en el otro, incapacidades para el trabajo en un país y trabajo en el otro, o situaciones de incapacidad temporal o permanente que están compatibilizando con trabajo para el que no están cualificados. La creación en su momento de la Autoridad Laboral Europea implica un mayor control de estas situaciones, pero en muchos casos son difícilmente detectables, porque tenemos que ponernos varios Estados miembros en colaboración para participar en una situación que afecta más allá de nuestra frontera. Ya le digo que en cuanto a diálogo de la frontera, fue una grata experiencia y un placer colaborar en esta última edición. Me permitió volver a contactar con expertos de ambos estados y colegas portugueses con los que colaboramos habitualmente en casos de interés. En estas actividades se plantean múltiples escenarios que ayudan a solventar casos complejos y que surgen en la aplicación de las normas en situaciones reales de los ciudadanos, que es lo que en verdad nos interesa.
A nivel institucional, el Real Decreto 2583 del año 96 es el que establece la estructura orgánica y funciones del INS. Y se indica que en los casos en que sea de aplicación un instrumento internacional de seguridad social, será competente en la tramitación para tramitar ese expediente la Dirección Provincial que se establezca mediante la resolución de la Dirección General del INS. Actualmente, las direcciones de Lugo y de Ourense son las competentes para resolver las personas que acrediten cotizaciones en España y Portugal, distinguiendo si el Estado miembro competente es España o Portugal, porque se haría como un expediente instruido en España o instruido en el extranjero. La Dirección General, a través de las subdirecciones generales competentes en la materia, mantiene reuniones periódicas con las con las instituciones portuguesas, y de la Dirección Provincial de Badajoz se elevan consultas y propuestas en aras de la mejora de la gestión de prestaciones. En relación con los trabajadores transfronterizos, quizás sería necesario establecer normativas más específicas y concretas dirigidas a garantizar sus derechos, pero también a establecer las obligaciones en relación a los empleadores y a las instituciones de seguridad social, que muchos empleadores no lo conocen. Algunas aplicaciones informáticas no están preparadas para que se grabe toda la información, como por ejemplo de un trabajador transfronterizo, pagarle la prestación económica cuando es un subsidio temporal, no así una pensión, en el otro Estado miembro. Es situación que se ha solventado gracias a la existencia de esta dirección provincial en que se pudiera poner una cuenta portuguesa para pagar la prestación de nacimiento y cuidado menor o la incapacidad temporal. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es escasa en estos temas, y creo que ello se debe a que no se plantean supuestos ante los tribunales de los Estados miembros, precisamente por esa falta de información y desconocimiento de las situaciones cotidianas, que pueden provocar perjuicios en los trabajadores, pero también pérdida de recursos y gastos irregulares, que no deberían soportar las instituciones de seguridad social, que no son competentes para solventarlo.